lo mío fue una infancia en la clandestinidad. Mis padres, ambos eran militantes del movimiento 19 de abril y eso supuso que mi vida fuera en la niñez un poco turbulenta, por decirlo de alguna manera, azarosa sería la palabra. A toda la audiencia de Pulso, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Sin Reparos, un podcast que hemos preparado en especial por el mes del Día Internacional de la Mujer y pues el mes de marzo, por supuesto. Estamos aquí con una invitada muy especial, María José Pizarro, senadora de la República. Senadora, bienvenida a las redes sociales de Pulso. No, pues muy feliz de estar aquí en Pulso, creo que por primera vez. Así que feliz de descubrir lo que están haciendo y a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, un gran abrazo. Hemos tenido aquí mujeres muy poderosas y evidentemente, María José, pues tú eres una de ellas, por supuesto, aquí en Colombia. Aquí también una fiel seguidora del trabajo que has hecho en política. Sin Reparos está explorando la vida de esas mujeres que se han construido a pulso, como diríamos desde acá. Cuéntanos un poco en qué entorno creció María José, sí, de qué te rodeaste, de qué te rodearon cuando eras pequeña. Pues bueno, lo primero es que yo nací en un entorno que no era un entorno tradicional, no es la infancia común que puede tener cualquier niño o niña en este país, no importa el estrato social, sencillamente una vida, digamos, como mucho más cotidiana, ¿no? Lo mío fue una infancia en la clandestinidad. Mis padres, ambos eran militantes del movimiento 19 de abril y eso supuso que mi vida fuera en la niñez un poco turbulenta, por decirlo de alguna manera, azarosa sería la palabra, porque de manera recurrente teníamos que cambiar de domicilio, porque mis padres no estaban en la cotidianidad, mi madre tampoco. Así que fui criada por mis abuelas, cambiábamos de colegio todo el tiempo, no podíamos decir nunca quiénes eran nuestros padres por cuestiones de seguridad. Tuve que salir del país varias veces por persecuciones, amenazas contra mi vida por parte del Estado colombiano. Y bueno, y eso hizo que creciera en un entorno diferente, lleno de aprendizajes distintos. No por eso infeliz, sino todo lo contrario, sencillamente una realidad distinta y eso pues evidentemente forja el carácter y forja la personalidad de una manera diferente, así que no, pues crecí en un hogar distinto, pero bueno, también a mi manera fui feliz. Hablemos un poco del reflejo de esas mujeres que tuviste. Tú hablas de que fuiste creada por tus abuelas. Háblanos de ellas. ¿Cómo fue esa figura de la mujer que viste desde pequeña? Pues bueno, yo fui criada por dos mujeres muy distintas la una de la otra. Una mujer muy libre, como muy avanzada a su tiempo en su forma de percibir, de ver la vida. Una mujer que había sido gaitanista, que defendía libertades, que quería también formar mujeres libres en el sentido de sentirlas empoderadas y tal vez todo aquello, ir rompiendo con las realidades en las que ellas no pudieron crecer. Mi abuela paterna, por su lado, era una mujer hija de militares, nieta de militares, que había crecido en un entorno militar, entonces era mucho más rigurosa con la disciplina, pero al mismo tiempo, digamos, una mujer que transmitía desde su propio liderazgo y su forma de ser toda una serie de enseñanzas. Y bueno, yo iba intercalándome entre la una y la otra y puedo decir que si hoy soy la mujer que soy es gracias a esas dos mujeres, ambas muy amplias, ambas formando mujeres fuertes, mujeres libres, mujeres que creyéramos en nosotras mismas y ambas con personalidades hermosas en el mejor sentido de la palabra. Digamos que mi abuela paterna era más como uno se podría imaginar a Úrsula Iguarán, ahora que ves la serie, ese sería más o menos el estilo
de madre, de abuela, que fue ella, y la otra pues era dulzura, amor, risas, fiestera, que ella misma saltó las normas de su propio tiempo y tuve como la fortuna de crecer con ellas. Yo creo que ese es el mayor de los regalos, así que no, muy feliz y pues además estaban mis tías, mis primas, mi hermana, mi mamá, entonces sí fue un entorno femenino completamente. Sí. ¿Y ese interés por la política, en qué momento se despertó o en qué momento dijiste, bueno, de pronto este es mi camino? Pues bueno, lo primero nací en la política. Sí, o sea, estabas desde la cuna en... Así es, en las discusiones en mi casa siempre fueron discusiones políticas. Mis padres, aunque estuvieran en la insurgencia armada, tenían unos ideales políticos, perseguían unos ideales políticos, luchaban por construir una realidad distinta. Así que yo crecí en un entorno donde la política era el centro de la vida y de las discusiones. Con los años, pues claro, empieza uno a coger su propio camino y empezar como a dejar un poco de lado el tema de la política, como ponerlo en un segundo plano, pero evidentemente era algo que me interesaba inclusive a mí, crecí en ello. Y recuerdo que en un punto ya en España, perdón, en el exilio, pues empecé a preguntarme por qué mi vida tenía un cordón umbilical con la historia de este país. Y empecé a hacer todo un trabajo de memoria, de reivindicación de la figura de mi padre, de construir ese padre, de revisar la historia contemporánea de este país, de la que no se habla mucho, aunque creyéramos que se estudia y que se habla todo el tiempo la historia contemporánea de este país. Y la historia en general en Colombia no es algo que se estudie, es más, a las universidades los muchachos llegan muchas veces sin conocer a profundidad la historia de Colombia. Y bueno, en medio de esas búsquedas, aunque era el trabajo por la memoria también es política, y por lo tanto creo que empiezo a entrar a través de la memoria en el ejercicio de la política, y ya en el 2017 en la política electoral, que es completamente distinta a todo lo demás. Y pues, ¿cuál fue el detonante? Creo que ver todo el trabajo que estábamos haciendo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, qué hacíamos con las organizaciones, qué hacíamos desde la movilización social por la paz, por la memoria, y ver que esto a lo mejor fracasaba, que habían empeños muy fuertes por hacer trizas la paz, y por lo tanto decidí, si yo tenía la oportunidad de hacer algo por cambiar este país, por transformarlo, por recoger las banderas de mi padre, por enarbolarlas a mi manera, desde mis reflexiones y en mi propio tiempo, pues iba a tomar, y tomé la decisión de hacerlo, así que me lancé, y aquí estoy desde hace 6 años, ya 7 años en el ejercicio de la política. Yo precisamente por eso te iba a preguntar, yo siento que, claro, hay algo muy marcado en tu vida y es esa representación de tu papá, que finalmente es un hombre, pero al fin y al cabo como que has hecho un camino que, digamos, te distingue como persona, como mujer. ¿Sientes que en algún momento tuviste que hacer algo muy fuerte, un trabajo muy fuerte para desligarte también de esa figura masculina de tu papá para crear esa propia carrera tú como mujer? Pues yo creo que esa es la eterna dicotomía, porque evidentemente soy la hija de mi padre, siempre voy a ser la hija de mi padre, y mi padre fue un hombre importante y reconocido en la historia de este país, por su propia historia personal, por la forma en la que fue asesinado, por su aporte en la construcción de paz, y por lo tanto es imposible desligar ambas realidades. Sin embargo, pues soy mujer, crecí en un tiempo diferente, en otra época, tengo mis propias reflexiones, y lo que he querido es como construir mi propia imagen, mi propio camino, pero evidentemente yo tengo una coincidencia en términos ideológicos con mi padre. Entonces me encuentro con él en la visión de país, en lo que defendemos, inclusive en nuestra forma de hacer política.
y pues lo que hago es como caminar, como si caminara con él al lado, sin que él sea el que determine mi camino, pero evidentemente no olvidándome de quién soy y de dónde vengo. Entonces, no ha sido fácil desligarme, aunque tampoco la pretensión ha sido hacerlo, sino poder construir mis propios matices, mi propia figura, mi propia personalidad, mi propia forma. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos en ese camino. Hablemos un poco también de en qué momento tú has sentido ese patriarcado, ese machismo de frente. Hay momentos en los que a ti te han dicho que no puedes por ser mujer, o alguna vez has visto de frente esos micromachismos también que llamamos en política, claramente. Pues yo creo que las mujeres lo vivimos desde que somos niñas en distintos ámbitos de nuestra vida. Siendo niña e inclusive joven, por lo que les decía al principio, por la formación, por las abuelas y por el tipo de hogar en el que crecí, yo nunca sentí que yo era menos que un hombre. Aunque evidentemente en algunos casos, no sé, las mujeres nos ponen unas tareas dentro del hogar que no se las imponen de la misma manera a los hombres. Pero yo sentí que crecí en un hogar de muchísimas libertades. Podríamos decir que soy una mujer libre y no hay nada más difícil en este mundo que ser una mujer libre. Total. Fui madre muy joven, eso de entrada ya marca completamente y define lo que voy a hacer como mujer. Fui madre a los 22 años. En el trabajo tuve que enfrentarme, como muchas mujeres, a jefes que te hacen propuestas, que te prometen ascensos solo a cambio de poder tener sexo contigo, literalmente, o cualquier otra cosa. Creo que muchas mujeres hemos pasado por situaciones de este tipo. Y todas las mujeres en este país, y yo creo que en el mundo, no hay ni una sola que no diga que no ha sufrido en algún momento algún abuso o algún acoso. Pues bueno, yo no me escapo de esa realidad y evidentemente lo sufrí. Y en el Congreso, en la vida política pública y el Congreso de la República, ambos son escenarios completamente masculinos, donde se espera que las mujeres actuemos como hombres, donde se cuestiona nuestro ejercicio en la política y se cuestionan nuestras formas. Cuando hablamos muy duro, entonces, por favor, cálmese, tranquila. Cuando, por favor, no grite. Cuando los hombres a lo mejor están gritando más y todo el tiempo, pero tal vez por nuestro tono de voz, entonces pareciera que chocara. Que no se aceptara mucho el trato de horizontalidad, que se le cuestione a los hombres, se nos cuestionan otras cosas que no se le cuestionan a los hombres. Por ejemplo, yo salí de la vicepresidencia y se hacía un reconocimiento a Iván Name, por ejemplo, con los cuestionamientos que tiene, e inclusive al segundo vicepresidente, sin reconocer que al frente del Senado de la República durante un año había estado dirigiendo las sesiones en un grandísimo porcentaje una mujer. Es decir, es como si casi fuésemos invisibles y los hombres nos hicieran el favor de ayudar a la visibilización. Cuando nos hemos disputado los espacios de liderazgo, muchas veces a los hombres no les gusta tener quien les haga sombra, y menos si quien comparte o quien en teoría para ellos les hace sombra es una mujer. Sí. Es decir, es una lucha constante. Pero ahí recuerdo mucho, tuve una conversación hace unos meses con Dilma Rousseff, presidenta brasileña, y me dijo: María José, te van a decir que no puedes, que no estás lista. Quiero decirte que sí puedes, que sí estamos listas y que alrededor tuya hay muchas mujeres abrazándote y fortaleciendo ese camino. Así que creo que también es eso, compañeros y compañeras que te abracen en el camino, que te fortalezcan, que te permitan ir creciendo y que entiendan que hay momentos donde nosotras estamos mandadas a liderar y donde tal vez a ellos les toca esperar un poco. Generalmente a nosotras es a las que nos toca esperar siempre. Yo creo que eso ha venido cambiando, pero por supuesto tiene que cambiar mucho más. No es un escenario fácil.
A ellos no les gusta definitivamente compartirlo y somos sujeto de violencias por reclamar nuestro camino, nuestra voz y nuestro espacio, inclusive en los espacios de representación. ¿Cuáles son esas preocupaciones de María José como parte de un órgano legislativo con respecto a lo que se está haciendo para garantizar los derechos de las mujeres? Hablemos un poco de esas cosas o esas preocupaciones que aún teniendo avances hoy te siguen preocupando. Pues lo primero es que yo no siento que aún tengamos una mirada absolutamente transversal. Tenemos que decirlo, tenemos que ponerlo, tenemos que lucharlo para que mínimos derechos puedan ser garantizados, para que nosotras podamos ir ampliando como mujeres el espectro de nuestros derechos. Y eso es una lucha constante, es una reivindicación constante, tienes que decirlo constantemente, porque muchas veces inclusive como que está tan naturalizado que deja de existir. Entonces hay que decirlo, luego te tildan, es que claro, usted, el tema de género no lo podemos dejar de lado. Nosotros decimos pues muy bien, lo que pasa es que no vivimos en una sociedad donde la cancha esté equiparada para todos. Aquí hay múltiples desigualdades, desigualdades territoriales, desigualdades sociales y por supuesto también hay desigualdades de género, desigualdades étnicas y toda esta cancha tenemos que ir equiparándola para que todas y todos podamos tener las mismas oportunidades. No importa si tú naces en el Chocó o naces en Bogotá, que no importe si naces en una clase alta o en una clase media o en una clase baja, puedas acceder a las mismas oportunidades y por lo tanto a construir tu proyecto de vida, no importa si eres hombre o eres mujer. Y eso evidentemente pues es una lucha constante y yo creo que aunque se han hecho avances y cada vez la agenda de las mujeres está más presente, pues hay cosas que no han cambiado. Por ejemplo, tenemos un aumento digamos alarmante de feminicidios. De mujeres que son asesinadas por sus parejas. Podríamos decir que en los últimos 4 años o 5 años casi que hemos igualado el genocidio contra la Unión Patriótica, contra un partido político. Y a las mujeres nos matan porque los hombres no siempre entienden que las mujeres estamos asumiendo roles diferentes y quieren a su lado una compañera con un rol sumiso que ocupe un espacio en la vida, en el hogar y en la sociedad. Y cuando la mujer se emancipa, por decirlo de alguna manera, busca mayores libertades para ella y para sus hijos, pues hay hombres que no lo toleran y por lo tanto en esa intolerancia pues llegan al extremo de lesionarla, de lesionar su dignidad, de lesionar a sus hijos, de no entender que la sociedad ha cambiado y que nosotras hemos cambiado acorde a los tiempos. Por supuesto, esto es algo que además hoy está sucediendo y que debería encender todas las alertas. No están dispuestos a convivir con mujeres más libres. Y nosotras no queremos una vida sin hombres, queremos compañeros diferentes, queremos hombres distintos, hombres que nos miren de una manera diferente, que no nos quieran como un florero, que no nos quieran solamente calladas, que no nos quieran en la cocina, que permitan nuestra presencia y nuestros aportes en distintos ámbitos de la sociedad colombiana. Esto es lo que nosotras buscamos construir, un entorno horizontal donde podamos entendernos más allá de nuestro género, valorarnos y reconocernos más allá de nuestro género. Hablemos un poco de cómo crees que se puede atacar ese imaginario machista en Colombia. O sea, claro, estamos desde el órgano legislativo, todo esto, pero siento que hay mucho de lo cultural, ¿no? Los imaginarios, lo que hemos construido. ¿Cómo hacer o cómo combatir ese machismo desde lo cotidiano, desde lo pequeño? Pues lo que necesitamos es casi que una revolución cultural, podríamos decirlo, que pasa por los roles en los que somos criados, por ejemplo.
El hermano llega y se puede quedar en la casa, la hermana limpia, la hermana, muchas veces las hermanas, las mujeres dentro del hogar eran las que hacíamos las tareas del hogar. Poco a poco se ha venido avanzando, cada vez es más equitativo, pero muchas de nosotras crecimos, claro, yo no crecí con hombres, pero uno veía a muchas amigas, en fin, que ellas llegaban, cocinaban, limpiaban, lavaban, mientras que él, pues, digamos, tenía el tiempo más libre. Y eso tiene que cambiarse. Hoy las mujeres dedicamos 7 horas de nuestra vida diarias a las labores del cuidado, los hombres 3. No, la carga tiene que ser par para ambos. Tendríamos que dedicar el mismo tiempo a las labores del cuidado, al cuidado no solamente del hogar, inclusive si hay algún familiar con una discapacidad, ese rol inmediatamente, casi que de manera mayoritaria, se le delega a la mujer, precisamente porque es la que asume el cuidado y debería poder ser repartido para que incluso esas mujeres pudiesen dedicar también tiempo a otras cosas. Culturalmente, digamos, se espera que las mujeres asuman un rol pasivo, de quedarse quietas, sonreír, no hablar demasiado. Hay temas que en algunos tiempos estuvieron vedados para las mujeres. Todo esto ha venido cambiando. La realidad que vivieron nuestras abuelas ni de lejos es parecida a la realidad que vimos nosotras. Ellas no podían divorciarse, si se divorciaban muchas veces no se podían ir con sus hijos, no eran reconocidas, no tenían derecho a la tierra, no podían ser propietarias de la tierra, no podían estudiar, si acaso secretariado bilingüe, telegrafía o para ser maestras. Quiere decir que todos los demás oficios estaban vedados para ellas. Y por supuesto que ha venido cambiando, pero nosotras, vuelvo y repito, queremos que cada vez la cancha esté más igual y tenemos que ir cambiando esos roles y entender que nosotras también ya estamos listas para poder asumir otras responsabilidades, otros roles y que queremos compartirlo, vuelvo y repito, en igualdad. Ese 8M de este año, ¿cómo lo analizas? Yo fui a cubrir, estuvimos allá cubriendo con Pulso y siento que cada vez hay más las nuevas masculinidades que llamamos, vi más hombres de lo que pensé, y haznos un balance de lo que viste que sucedió este 8M, también con el tema de trivializar la conversación. Seguimos trivializándola como el decir feliz día mujer, eres especial, regalar flores, regalar chocolates. ¿Cómo lo analizas? Bueno, lo primero es que ese no es el tipo de reconocimiento que nosotras esperamos. Flores cualquier día, e inclusive flores podemos darlas nosotras. Chocolates pasaría exactamente lo mismo. Yo creo que el mayor reconocimiento es que juntas y juntos luchemos por alcanzar la misma garantía de derechos. Sencillamente eso. Eso es lo que esperamos, y que la lucha pueda ser conjunta. Así como en momentos muy difíciles de la historia, nosotras hemos luchado codo a codo con los hombres por la ampliación de derechos en términos humanos, pues evidentemente nosotras queremos que nuestros compañeros, hombres, nos acompañen a nosotras en la reivindicación y en la garantía de nuestros derechos, y que esa no sea una lucha exclusiva de las mujeres. También queremos hombres luchando por esa ampliación de derechos con nosotras y que nos acompañen en el Congreso de la República. Maravilloso cuando nosotras podemos hacer una excelente exposición, pero al mismo tiempo hay quienes votan y nos acompañan e inclusive apropian el discurso, son capaces de hablar de ello. Que no siempre sucede, es como de los temas de mujeres que abren las mujeres. Pues yo vi una fiesta, cada vez la movilización ha sido más masiva, eso implica que hay cada vez más mujeres conscientes, más juvenil, y eso implica que cada vez las mujeres jóvenes también son más conscientes de sus derechos, sí. Hay más madres. Quiere decir que hay niñas que se movilizan desde niñas por sus derechos, esto es importantísimo, y que la lucha ya empieza a ser una lucha mucho más transversal entre nosotras, y eso se ve expresado en la diversidad que tiene la movilización, que cada vez es más global también, porque cada vez, independientemente del clima político que se esté viviendo en los países o de quién esté gobernando, son marchas
o movilizaciones que se desarrollan en todos los rincones del mundo. Igual creo que hoy se está dando algo que no se había dado, por lo menos no lo habíamos visto de esa manera, y es que por primera vez en la historia tenemos un apartheid de género. Y esto está sucediendo en Afganistán. Es un país y todas las naciones del mundo aceptaron el retorno, o no todas, pero por lo menos las poderosas, aceptaron el retorno de los talibanes al poder, no enfrentaron lo que implicaba el retorno de los talibanes al poder, y hoy tenemos a todas las niñas, a las mujeres afganas sumidas en ese apartheid de género. Está prohibido el sonido de la voz de las mujeres en público. Para ellas no hay derecho a la educación, para ellas no hay derecho absolutamente a nada. Y no existe un movimiento global que sea capaz de rechazar, como se rechazan otras situaciones dramáticas que se viven en el mundo, y ese es el lugar que las mujeres ocupamos en el mundo muchas veces, tristemente, el lugar del silencio. No es que la guerra de Ucrania no sea más importante, no es que el conflicto en Palestina o distintos conflictos en África no sean más importantes, pero no se puede silenciar bajo ninguna manera el hecho de que en un país las mujeres no tengan derecho a existir. Y eso requiere algo que yo creo que hace parte de una concepción mucho más universal de la vida, y es que tenemos que luchar todas y todos por los derechos de todas y todos. No podemos estar en pequeños grupos, tenemos que hacer de esta lucha una lucha universal. Y cuando todo el mundo sea consciente de que eso sucede, lo enfrente y exista un repudio social a lo que está sucediendo, por ejemplo en Afganistán, podemos decir que la vida de las mujeres se está equiparando a la vida de toda la población. Por ahí estamos hablando y en la conversación nacional está que María José Pizarro es presidenciable y que hay también, digamos, como la esperanza de muchas y en muchos, por supuesto, de que María José se lance a la presidencia. ¿Qué están haciendo? ¿En qué estás trabajando? ¿Lo estás considerando? Pues yo creo que en el momento en el que uno se lanza al ejercicio de la política, lo haces para crecer. Nadie se lanza a nada para quedarse exactamente igual. Cualquier reto que tú enfrentas en la vida lo haces para ir avanzando, ir escalando, por decirlo de alguna manera, en ese reto inicial que te has propuesto. Así que, pues en primer lugar, agradecerle, y yo creo que es un reconocimiento al trabajo bien hecho en estos ya 7 años en el Congreso de la República, casi 7 años en el Congreso de la República, reconocida de distintas maneras, pero reconocida hoy porque hay muchísimas personas que creen que una mujer como yo puede llegar a liderar los destinos de la nación colombiana. Que ya es hora, o sea, ya es hora de que tengamos una mujer presidente. Pues sí, y las mujeres alrededor del mundo estamos demostrando que podemos ser muy buenas presidentas, más allá de las posiciones políticas, pero habría que reconocer aquí, por ejemplo, a la primera ministra de Nueva Zelanda, que tuvo el mejor manejo de la pandemia, por ejemplo, o el manejo de las relaciones y del gobierno que, por ejemplo, está haciendo una mujer como Claudia Sheinbaum, sin desconocer a las distintas mujeres que a lo largo de la historia, pues digamos, han venido construyendo liderazgos femeninos. Pero evidentemente la sociedad colombiana y en general América Latina está preparada para un tiempo de mujeres. Ojalá que seamos mujeres capaces de ampliar, de abrir las compuertas para la participación femenina, para el empoderamiento femenino, para cuidar las sociedades. Porque yo creo que es importantísimo cuidar las sociedades para construir una sociedad diferente, y hay toda una serie, yo lo he venido diciendo, de cualidades que tenemos las mujeres que habían estado reducidas al espacio de lo íntimo y al espacio de lo privado, que puestas en función de lo público son sumamente valiosas en un momento como el que estamos viviendo. En un momento cuando tenemos crisis climáticas extremas, cuando hemos recibido sociedades lesionadas, sociedades heridas, sociedades descompuestas, cuando tenemos cada vez más degradación en los países donde aún persisten los conflictos armados, cuando hemos recibido economías en la ruina,
y naciones desfalcadas. Cuando todo ese es el amalgama, todas estas cualidades pueden llegar a sanar toda una serie de situaciones, a curar y a sanar y a cuidar a la sociedad colombiana, a resolver de una manera distinta los conflictos que tenemos como nación interior y también en el ámbito internacional, cuando podemos cuidar los recursos públicos, hacer un mejor manejo de la administración pública, hacerla mucho más eficiente porque tenemos un conocimiento del manejo de la economía, pero además tenemos la posibilidad de generar, de ser mucho más ordenadas, mucho más metódicas y por lo tanto empezar a darle una mayor eficiencia al Estado colombiano. Tenemos la capacidad de conformar equipos, de manejar equipos, es lo que hacemos cotidianamente en todos los ámbitos de nuestra vida, así que nos preparamos para asumir los retos que la población y la sociedad colombiana quiere y por supuesto en mi caso personal la fuerza política a la cual hago parte. Yo hago parte de la familia de las izquierdas, soy una mujer progresista y por lo tanto existen discusiones internas que tienen que saldarse con garantías para que podamos tener una competencia sana. Ya por último, ¿qué mujer te inspira? Tú en este momento de tu vida, tú dices, esa mujer me inspira. Pues lo primero, mis madres y mis abuelas creo que son mujeres inspiradoras y si las vidas de ellas salieran del anonimato, inspirarían a muchas más mujeres. ¿Quiénes son mi motor para continuar, para avanzar, para hacer todo lo que hago todos los días? Mis 2 hijas, que además, entre otras, son mujeres. Pero hay mujeres en la política en distintos momentos que me han inspirado. Me ha inspirado en Colombia una mujer como Piedad Córdoba. Me parece que en términos políticos fue una gran pionera. Ella era presidenta de un partido político, la primera mujer presidenta de un partido político cuando la mayoría de nosotras apenas éramos unas niñas. Creo que hay mujeres latinoamericanas que merecen todo el reconocimiento en el ámbito de la política, mujeres presidentas precisamente como Dilma Rousseff o como Michelle Bachelet, inclusive como Cristina Fernández, que lideró las banderas progresistas mucho tiempo. Hoy Claudia Sheinbaum, y lo dijo él mismo, AMLO, ella va a ir mucho más allá que yo y lo va a hacer mucho mejor que yo y está demostrando toda la capacidad y el conocimiento para poder hacerlo. Y por supuesto, ahí voy a incluir un hombre, pero que me parece que tiene una visión muy femenina. Habla en un lenguaje que es absolutamente comprensible y empático para nosotras, que es, por ejemplo, Pepe Mujica. Él habla del derecho a la felicidad, él habla de construir una sociedad diferente y no tiene que estar incorporando el elemento de género para hacer que nosotras nos podamos sentir recogidas en su discurso, así que creo que él es un hombre. Además, la relación misma que tiene con su compañera es hermosa, el reconocimiento que hace a ella, y además porque han tenido un camino juntos. Ella también fue vicepresidenta, ella también fue senadora, entonces ninguno de los dos tuvo que ni dejar la relación, ni dejar la política para poder caminar juntos, y yo creo que esa me parece el ejemplo de la pareja ideal. Bueno, María José Pizarro, senadora de la República, muchas gracias por haber estado aquí en Pulso, en Sin Reparos, y pues que de verdad les vaya muy bien en el camino que están ahorita recorriendo en el Senado de la República. Pues una despedida, por favor, a la audiencia de Pulso y también inspirar a las mujeres que están escuchándonos. Pues no, gracias por este espacio, a Pulso. Gracias por la escucha, por el tiempo. Sepan que hay una mujer trabajando todos los días por construir una sociedad mejor, por construir una sociedad empática, por construir una sociedad en paz, por construir una sociedad transparente, que hemos puesto nuestra vida, nuestro empeño en eso, y hablo en plural porque siempre que una mujer toma una decisión, siempre es una decisión colectiva, nunca es una decisión individual, y espero que mi trabajo ayude a abrir precisamente las compuertas, que muchas más se animen al ejercicio de lo político, al ejercicio de lo público, porque nos sentimos solas y necesitamos ese batallón de mujeres femeninas que puedan hacer el relevo
así como nosotras lo hemos hecho a otras grandes mujeres que antes que nosotras abrieron el camino.